Bien, cultivando patria debajo de este hermoso Crescentia cujete, conocido vulgarmente o popularmente como taparo. Este hermoso árbol de taparo cubierto casi en su totalidad por estas distintas variedades de bromelias que están acá, de distintos colores. Creo que por allí hay algunas orquídeas, algunas phalaenopsis, que así se llaman algunas variedades, y cercano a este exótico jardín, yo no sé si podemos atraparlo por aquí, don Ali. Este jardín, mire qué interesante, acá en la estancia de PDVSA, en la Hacienda La Estancia, Centro de Arte La Estancia. Este jardín en donde podemos ver algunas variedades de heliconias, unas maticas de yuca, que están allí, unas maticas de yuca y unas maticas de sorgo, Fíjense ustedes qué hermoso jardín, ¿no? Sorgo, yuca, heliconias y por allá pues los crotos en distintas variedades, atendiendo nosotros a esas invalorables recomendaciones que el cultor Antonio Machuca nos hiciera en una crítica hermosa, y agradecemos en primer lugar esas recomendaciones. Machuca, como cultor que es y conocedor de las artes y de los medios audiovisuales, nos hacía unos planteamientos bien interesantes que los vamos a retomar y vamos a tratar de alimentar nuestro programa, porque de eso se trata, un intercambio de saberes. Y además agradecerle los bellos comentarios sobre el contenido de nuestro programa. Así que hoy en esta instancia, bueno, estamos también compartiendo esa experiencia de la tradición de la tonada, hermosa expresión musical también con nuestro hermano Vidal Colmenares, en el introito, como dijera un instructor de vuelo que yo tenía, en la introducción de nuestro segmento allá en Tiburón Blanco, en donde en esa jornada de ordeño tradicional, típica de nuestro llano, pues la tonada como elemento motivador para el ordeñador que amanece allí bien tempranito, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y ese animal, esa hermosa vaca o esa hermosa cabra, esa hermosa búfala, esa hermosa hembra que da leche, ¿verdad?, para que entonces nos entregue su producto. Y luego la introducción de la experiencia productiva con la familia Silva Castillo. Ahí estuvo doña Sara, estuvo Alirio, estuvo Carlito, su hijo, compartiendo, y vamos a estar compartiendo con ellos también parte de esa experiencia, que como les decía, alimenta lo que allá en el Táchira se daba sobre la base de la producción de semen de alta calidad, y aquí cómo se pone en la práctica esa experiencia, ese uso de las tecnologías. Bien, decíamos entonces que esta dinámica que ha adquirido en esta semana la actividad política y la situación política en nuestro país muestra panoramas esperanzadores bien importantes, bien importantes. Y dificulto que haya algún sector de la población que no apoye todas estos esfuerzos, todas estas acciones que de alguna manera vienen dando los actores políticos en el escenario. Para no hablar de la confrontación, más allá de los antagonismos, manteniendo cada quien sus principios, pues, porque los principios parecieran ser inalterables, pero en procura de una relación armónica en el país. Y una relación armónica no quiere decir una relación de igualdad o una relación de homogeneidad, no. Una relación armónica tiene que ver con eso que quisimos nosotros mostrar en la introducción de todos nuestros programas con el maravilloso Quinteto Contrapunto, con el canto de contrapunto. Canto de contrapunto quizás es el mejor ejemplo de la armonía. Cómo de repente manejando tonos vocales en distintas latitudes, para usar un término que a lo mejor no es el adecuado, y en distintos tiempos, cómo esa relación tiempo y ritmo se va colocando de manera articulada y se armoniza. Si usted oye con detenimiento ese carnaval
que entona allí el contrapunto se va a dar cuenta de cómo los bajos arrancan por allá en un tiempo, cómo los agudos se insertan acá en otros tiempos y luego al final los tonos medios allí se ubican en la melodía y termina siendo una bellísima canción, una bellísima obra de arte, bellísima obra de arte. Bueno, esa es la armonía. En la política es aplicable también, en la política es aplicable. Y mientras unos actores, por ejemplo, para tratar de graficar la armonía, están en el debate político para definir las grandes líneas, los grandes criterios, es decir, definir la política sobre la base de la institucionalidad, entonces hay otros actores que estamos en la actividad de calle, otros actores que están en la producción, como por ejemplo lo que se hizo recientemente allá en el Consejo Nacional de Economía el día martes, luego las actividades que se llevaron a cabo allá en el estado Cojedes con el tema de el plan de vacunación, en la segunda jornada de vacunación contra la aftosa en el país para transitar hacia un país libre de aftosa. Dentro de 2 años y medio es la meta que nos hemos fijado para cumplir con todo el programa de vacunación que requieren los organismos internacionales y declarar a Venezuela un país libre de aftosa. Bueno, ya arrancó con el INSAI, el gobierno nacional, el gobierno regional en el estado Cojedes esta segunda campaña, una segunda campaña. Lo que se hizo allá en el estado Barinas con la entrega de semillas por parte de los compañeros del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas que ha venido avanzando en el programa detallado de producción de semillas, de motivación para las semillas, en sus distintas fases, en sus distintas etapas, para entonces ir a la procura de la soberanía agroalimentaria. La semilla como elemento fundamental. Y de esa misma manera, pues, bueno, ir avanzando en otras actividades que tienen que ver con el uso de tecnologías para la producción de biocontroladores, de biofertilizantes, de una agricultura mucho más armónica para nosotros ir un poco construyendo lo que el autor Edgar Morán, yo no sé si podemos avanzar hasta acá para poder apreciar este hermoso rincón de acá de la estancia que nos traslada hacia la época colonial, donde este espacio era un punto de encuentro para la degustación del café y el disfrute de la música, Música y café se compartían acá en la estancia y así que de esa manera pues nosotros hemos querido traernos a este espacio para que estas reflexiones en torno a lo que desde la política venimos desarrollando, nosotros podamos ir construyendo esa patria que nos permita la mayor suma de felicidad posible. También estuvimos allá en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, revisando todos los logros, los avances que hemos venido alcanzando a pesar de las dificultades que hemos tenido en materia agrícola, en materia de farmacia, de la industria farmacéutica y en materia de políticas de salud pública. Un hermoso debate dimos allí en esta jornada de el comando de la gran misión Abastecimiento Soberano y de verdad que allí surgieron propuestas bien interesantes que con toda seguridad esta semana vamos a estar anunciando, la próxima semana vamos a estar anunciando. Por otra parte, en el marco de ir reduciendo los niveles de incertidumbre en la población para ir, y en los distintos actores de la política, para ir construyendo la confianza, bueno, el gobierno nacional ha venido impulsando distintos espacios, ha venido tomando decisiones bien importantes como el ajuste de los salarios, por ejemplo, para ir mitigando los efectos que esta guerra perversa. ¿Quién puede dudar que es una guerra? ¿Quién puede dudarlo? Cuando combatíamos el dólar today apareció entonces otro dólar perverso allí, que le colocan cualquier nombre para ir golpeando nuestra moneda, ir golpeando nuestra economía. Ante esos hechos de violencia estructural,
nosotros llegamos pues a el diálogo, llegamos al debate político de altura, a la conciencia ciudadana, al aporte, a la proposición para que de alguna manera estemos nosotros manteniendo la actividad económica, política y social del país. Por eso esos llamados a expresiones de violencia como el cese de las actividades en la parte productiva, bueno, ese es un llamado criminal, diría yo, un llamado riesgoso, osado, cuando en condiciones de dificultad estamos nosotros tratando de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, entonces alguien llama para que esas actividades se paren. Bueno, afortunadamente, repito y destaco la enorme conciencia de nuestro pueblo que prácticamente hizo caso omiso a ese llamado de paro y bueno, se reflejó en la actividad que todo el país ha mantenido en estos días y que seguirá manteniendo como siempre. Yo quisiera, antes de darle el pase a nuestra compañera María José Perdomo, para que nos haga ese balance que desde la gran misión Abastecimiento Soberano hemos venido obteniendo, también recordar unas lecturas bien interesantes de ese gran escritor francés, médico, psiquiatra, Frantz Fanon, en una obra que creo que es fundamental en estos tiempos, como dijeran allá en el llano, en estos tiempos de ahora, que es importante volver a leer, que se trata de los condenados de la tierra, los condenados de la tierra. Esta obra que por allá por 1961 Fanon escribía sobre los procesos de descolonización que en el mundo se iban a venir dando y allí en un tratamiento desde la psiquiatría sobre la conducta de las masas, sobre la conducta de los pueblos oprimidos, de los pueblos colonizados, cómo iban a lograr el enfrentamiento ante los colonos. Bien interesante, desde su óptica en la experiencia que tuvo como militante en las luchas por la liberación de Argelia contra los imperios de entonces, creo que la obra de Fanon, Condenados de la Tierra, Auge y Caída de las Grandes Potencias, de Paul Kennedy, Todo imperio perecerá, de Jean-Baptiste Durossel, es decir, Juan Bautista Durossel. Yo creo que estas son obras que en estos momentos es importante como que releerlas para entonces ver con una óptica mucho más amplia cómo es necesario manejar nuestro conflicto. Bueno, en el próximo segmento vamos a estar intercambiando nuevamente con los compañeros de allá de Tiburón Blanco para ver esa experiencia productiva exitosísima mientras cerramos el segmento con María José Perdomo. Adelante, María José, para el balance de la gran misión Abastecimiento Soberano, cultivando patria. Gracias, ministro. Continuando con la ruta de la cosecha del ciclo invierno 2016, tenemos un resumen de todo el acopio que se ha hecho a nivel nacional en cuanto a cereales. Ahorita tenemos un acopio de 896.634 toneladas métricas de cereales distribuidas en 765.395 toneladas métricas de maíz blanco y amarillo, 220.395 toneladas métricas de arroz y 901 toneladas métricas de sorgo. Todo esto en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano y el control y seguimiento de sus 7 vértices. Cultivando patria.